Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy. Nada, muchas gracias por venir. Hoy tenemos un panel de lujo. Estamos aquí con Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política. ¿Se me oye bien? Es que no... Vale. Pues como he dicho, estamos aquí con Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, con Cristina Manzano, que es directora de S-Global, y con Pablo Del Amo, que es coordinador de Descifrando la Guerra. Entonces, bueno, como bien sabéis, el tema de hoy es la guerra de Ucrania. Creo que no hace falta que lo introduzca mucho. Ya han pasado 8 meses desde, creo, el 24 de febrero, que las tropas rusas entraron en Ucrania. Y recientemente hemos visto ciertos éxitos militares ucranianos, pero bueno, parece ser evidente que entramos en una fase más larga, más prolongada de la guerra. Al mismo tiempo se habla más de amenaza nuclear. El presidente Biden ha hecho unos comentarios bastante encendidos con respecto al tema. Y bueno, la idea es hablar un poco con los panelistas sobre pues, el progreso que puede tener la guerra, dónde vamos desde aquí y eso. Así que nada, para empezar, si te parece, Fernando, comenzar, nos podrías contar un poco cómo ves tú la situación actual y bueno, qué perspectivas tenemos de futuro. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, y empezaré con una afirmación bastante categórica, y es que la única certeza respecto de este conflicto es que no tenemos certeza alguna, Es decir, que no hay ningún tipo de certeza, ni creo que nadie sepa realmente hacia dónde vamos, ni siquiera exactamente dónde estamos. Siempre se dice eso de que la primera víctima en cualquier guerra es la verdad, y yo creo que incluso es difícil saber el estado estrictamente militar del conflicto, ¿no? Entonces, si no se conoce el estado militar del conflicto, es mucho más difícil también conocer cuál puede ser su evolución. Yo creo que hay lo que sí hay es algunas evidencias que son muy claras y que pueden condicionar mucho el transcurso de lo que está por venir. En primer lugar, que Rusia no ha conseguido los objetivos que esperaba conseguir, es decir, una invasión rápida, una conversión de Ucrania prácticamente en un estado colonizado, decapitando evidentemente a la cúpula dirigente. Eso no se ha conseguido, y ha conseguido, digamos, lo contrario, es decir, una humillación militar que hasta ahora se ha producido sin ningún género de dudas, y sobre todo un desprestigio de su propio ejército en el ámbito internacional, y la acusación, que está por demostrar, pero bueno, todos los indicios conducen a esto, de que se han cometido crímenes de guerra que eran absolutamente inimaginables solamente hace pocos meses, ¿no? O sea que realmente la situación de Rusia es muy difícil, pero eso hace realmente que el conflicto también derive en una situación compleja, porque lo que está en juego no es solamente el futuro inmediato de Rusia, sino el futuro inmediato del régimen de Putin en Rusia, ¿no? Por tanto, yo creo que la política interior rusa va a jugar a partir de ahora un papel decisivo. Luego podemos hablar de bueno, cuál puede ser la reacción, ¿no?, frente a estas evidentes derrotas militares puntuales que están produciendo, sobre todo en el sur y en el este del país de Ucrania, ¿no? Y luego, por otro lado, Occidente ha conseguido algo que parecía inimaginable, que es una situación francamente crítica digamos, de la propia identidad occidental. Todos sabemos que Occidente se estaba extendiendo entre, por un lado, eso que se dio en llamar la angloesfera, y por otra parte, digamos, el Occidente más conectado a Francia, Alemania, más a la Unión Europea en un sentido duro. Y en el primer momento pareció que esa escisión se había suturado y que realmente Occidente había recuperado otra vez las esencias y una mayor capacidad para actuar
unido. Este me parece que es un punto decisivo cara al futuro y no tengo ahora tiempo porque son 8 minutos los que debo intervenir, ¿no? Así inicialmente. Quiero que lo reservemos para hablar de ello porque realmente yo creo que empieza a aparecer una nueva fractura en Occidente. Pero me parece que es muy importante que resaltemos ya desde el principio que curiosamente está ocurriendo en Occidente algo paralelo a lo que ocurre en el interior de Rusia, es decir, que la posición occidental depende mucho de lo que ocurra internamente dentro de todos y cada uno de los países que integran esto que llamamos el bloque occidental. La característica fundamental de lo que está pasando ahora mismo en Europa es que acabamos de salir de una crisis económica. Bueno, estábamos en una crisis económica espeluznante derivada de la pandemia, fundamentalmente, una crisis de suministros, que ha derivado en una crisis energética de una proporción que era inimaginable hace solamente un año. Esto puede provocar, está provocando, pero puede provocar grandes sacudidas dentro de los sistemas políticos de cada uno de los países occidentales. Lo estamos viendo ahora mismo en Francia. Lo podemos llegar a ver en España. Ha habido señales extrañas en algunas elecciones, como puede ser las últimas elecciones italianas, pero también en Francia. Pensemos que Francia realmente está en Macron rodeado de, por un lado, un populismo de izquierdas y otro de derechas. Es el único país donde existe algo similar, ¿no? Que esto no es tan fácil de poder conseguirlo. El Reino Unido está paralizado políticamente, como todo el mundo sabe, no hace falta que insista mucho en eso, porque es evidente que Alemania tiene una tricefalia gubernamental, es decir, el país que hasta ahora venía liderando Europa de repente se encuentra con que realmente no sabe bien hacia dónde ir, porque la posición, sobre todo del socio verde del gobierno de Scholz, es infinitamente más radical que la del propio Partido Socialdemócrata en la cuestión de Ucrania, a favor de Ucrania. Es decir, Scholz es mucho más reticente a la hora de entregarlo todo por la causa ucraniana y entonces pues se reserva un poco a una posible negociación, ¿no? Yo creo que esto es importante que lo veamos. O sea, Europa sin liderazgo. Estados Unidos, que es quien más se está beneficiando, a mi juicio, de lo que está ocurriendo ahora mismo, tanto en el escenario militar como en el escenario político, luego podemos hablar de eso, con una elección en otoño absolutamente trascendental, donde las encuestas dan que va a haber mayoría republicana, ¿no? Y donde no es de descartar que pueda venir Donald Trump, es decir, otro país debilitado también políticamente. Con lo cual nos encontramos en una situación donde los intereses nacionales objetivos se ven claramente afectados por conflictos de tipo interno dentro de todos y cada uno de los sistemas democráticos. Esto que estoy diciendo es bastante relevante. Y por otro lado, la fractura del bloque occidental ahora mismo existe no solamente dentro de las democracias, sino existe también entre el bloque de Europa del Este y los Bálticos, que también son los grandes jacobinos, diríamos, a favor de Ucrania e ir hasta el final, es decir, hasta la recuperación incluso de Crimea, que se niegan completamente a ningún tipo de negociación, por un lado, y luego lo que ahora está empezando a volver a llamarse la vieja Europa, que es Francia y Alemania, fundamentalmente, ¿no? Italia ahora mismo, como no sabemos realmente lo que va a pasar con Meloni, pues está un poco al margen, aunque Draghi también está más claramente del lado franco-alemán, ¿no? Por entendernos. Por tanto, es una situación de incertidumbre que se sostiene sobre diferentes puntos o diferentes asuntos, donde sí existe algo así como un traslado continuo de material militar y de ayuda humanitaria a Ucrania, pero donde Europa todavía tiene que saber digerir esos 4 millones de ucranianos que se han ido dispersando por diferentes países europeos, que hoy por hoy pues han digerido bien, pero está por ver lo que ocurra también en los próximos meses y está por ver sobre todo cómo se resuelve la situación cara a sobre todo a la situación económica, porque todos los datos económicos que existen es que vamos a entrar en una situación de recesión casi inminente.
Es decir, que la inflación es una de las manifestaciones. Vamos a tener una estagflación que, como dicen los economistas, es la situación que más temen. Estancamiento más inflación, ¿no? Y esto parece que está a la vuelta de la esquina y va a ser difícil de lidiar con eso. Me dejo para una segunda intervención la cuestión nuclear, que yo creo que es uno de los puntos, aunque aquí yo creo que Pablo es quizá el quien más ilustrado esté, la cuestión nuclear y la profundización también en algunas de las cuestiones que acabo de introducir. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Fernando, y por mantenerte en tiempo también. Cristina, ¿nos podrías contar un poco tú cómo ves la situación actual? Pues lo primero también muchas gracias, es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Me gustaría añadir 3 certezas a lo que ha dicho Fernando, 3 cosas que sí sabemos, y es que acabe como acabe la guerra, va a acabar con 2 países destrozados, por supuesto Ucrania en cuanto a infraestructuras, etcétera, etcétera, pero Rusia también. O sea, Rusia no va a acabar destrozada físicamente, pero sí socialmente, sí económicamente y sí desde luego demográficamente. Un país que ya está muy perjudicado por el envejecimiento y por la falta de natalidad y por la precariedad de su sistema sanitario, etcétera, etcétera, no solo está teniendo unas bajas tremendas en el frente, seguimos sin saber las cifras exactas, ¿no? Pero bueno, las últimas que daba el otro día la inteligencia británica, que se está acercando bastante a muchas de las cosas que están pasando sobre el terreno, estaban en torno a 90.000 soldados rusos fallecidos ya, la mente, pero más que, además de los que ya hay, es lo que puede venir, ¿no? Por supuesto, a esto se suma todos los que han salido del país antes del inicio de la invasión, durante y ahora a raíz de la movilización. Hace unos días, y permitidme que nos autocitemos, en Es Global hemos publicado un artículo de un par de economistas rusos de hacer un análisis demográfico sobre el coste de la guerra. Y es brutal, no solo por las cifras que ya están ocurriendo, sino por las perspectivas. Por las perspectivas que pueden ser que hasta cuando acabe todo esto, podrían haber muerto un 10% de los ciudadanos rusos entre 20 y 29 años, que es uno de los mayores dramas que le puede ocurrir a cualquier país, ¿no? Una población que ahora mismo tiene 7,3 millones de personas. 7,3 millones de rusos tienen entre 20 y 29 años y son, claro, el objetivo prioritario de esa movilización que se ha lanzado ahora. Pero bueno, como decía, son 2 países, una certeza, 2 países que acaban destrozados y que acaban con la población. Eso estoy hablando del lado ruso, del lado ucraniano, pues más de lo mismo, evidentemente, ¿no? Teniendo en cuenta que son menos de población y que también están sufriendo, por supuesto, las bajas de la guerra. Y la tercera certeza es que el orden global, tal como lo hemos conocido, que ya estaba en un proceso de cambio importante y acelerado, pues va a ser completamente distinto. No solo porque uno de los miembros del Consejo de Seguridad ha violado flagrantemente la Carta de Naciones Unidas, es cierto que no es el primero, también eso es cierto, ¿no? Y es algo de lo que ellos se quejan, pero bueno, realmente nada puede ser lo mismo. Rusia no va a tener el papel global que ha tenido hasta ahora y al que aspiraba, por supuesto, no lo va a tener. Incluso en el supuesto de que ganara la guerra, la escisión en bloques va a ser tan radical que no va a poder mantener esa situación. Y además se suma algo que ha apuntado también Fernando, y es que no sabemos cómo va a ser ese orden global. Lo que sí sabemos ahora mismo es que está mucho más fragmentado, y que la gestión de la fragmentación es mucho más delicada y complicada de lo que era ese supuesto orden liberal, democrático, basado en las instituciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí vemos que se va abriendo también esa brecha, no solo en Europa, entre este, oeste, norte y sur, sino en el mundo entre Occidente y el resto. Esta es la típica frase que acuñó en su momento Fareed Zakaria, que suena muy bien, ¿no? En inglés, the West and the rest, pero estamos viendo esas tensiones y se está hablando mucho esos días entre las tensiones entre autocracias y democracias, entre ese bloque occidental, entendiendo por bloque occidental algo que es un poco difuso, desde luego Estados Unidos y Europa está ahí, pero por ejemplo desde España pues queremos también considerar que América Latina está ahí, pero al mismo tiempo vemos como tanto muchos países de América Latina como sobre todo de África
no quieren tomar partido en una guerra que consideran que no es de ellos, aunque les afecta profundamente, por supuesto, ya sea por la vía de la inseguridad alimentaria, ya sea por la vía de los fertilizantes, ya sea por la vía de la inflación, que al final arrasa a todos. Pero, insisto, ese orden global va a ser completamente diferente y todavía no sabemos muy bien hacia dónde. Quiero compartir con ustedes una conversación que tuvimos ayer, les estaba contando antes de empezar, con 3 activistas ucranianas que están de visita en España. Unas 2 se dedicaban a temas de anticorrupción, la otra se dedica a la Unión Europea y a ver cómo se puede avanzar en todos los capítulos que hay que abrir para poder acceder a la Unión Europea, pero lo que venían es a transmitir el mensaje del gobierno ucraniano, ¿no? Y es impresionante, primero, por la coherencia de los mensajes, porque esto que dijeron ellas ayer, con extensión y bien desarrollado, es lo que oímos sistemáticamente en cualquier intervención de Zelensky, en cualquier intervención del alcalde de Kiev, de cualquiera de los miembros del gobierno, y es impresionante como un país que ha sabido utilizar la imagen y ha sabido utilizar las redes y ha sabido utilizar la comunicación desde el principio de la guerra en su favor, todo eso lo está llevando también a la coherencia de los mensajes que transmiten. Como saben, el primer mensaje, casi el único, es que lo único que quiere Ucrania ahora mismo son armas. Y estas mujeres lo que hicieron es desglosar por qué quieren armas y qué tipo de armas quieren, ¿no? No os lo voy a repetir aquí, además yo no soy experta en armamento, pero sin ser ellas expertas en armamento, por cierto, pero insisto, se traían la lección muy bien aprendida. Su argumento es que esta guerra, el 95% de los ucranianos está convencido de que lo van a ganar. Pero solo la pueden ganar si siguen recibiendo el apoyo que han recibido de los países occidentales y lo siguen aumentando, porque la guerra ha cambiado, y insisto, Pablo, tú eres el más adecuado aquí para hablar en términos militares, ha ido cambiando de naturaleza, no es lo mismo un momento defensivo, como fue al principio, que un momento ofensivo, como el que están ahora, no es lo mismo utilizar eso, un armamento que procedía de la antigua Unión Soviética, que se ha ido gastando, a tener que utilizar nuevo armamento procedente de los países de la OTAN, sobre todo Estados Unidos, nueva formación, etc. Uno de los puntos más interesantes, y también esto liga con la situación económica que contaron, era que le están pidiendo a Europa que vuelva a producir armamento, porque no basta con los stocks que hay ahora mismo, no hay suficiente para seguir alimentando el ritmo de consumo que están utilizando y, por lo tanto, piden a los países de la Unión Europea que vuelvan a fabricar. Y claro, esto es fácil de decir, no es tan fácil de hacer, ¿no? Uno entiende que quiere apoyar ese esfuerzo, pero al mismo tiempo las implicaciones que tiene en todos los sentidos pues es importante. Y ahí hacían también un desglose de las actitudes de cada uno de los países ante esto. Vuelvo a los verdes, es fascinante el cambio de los verdes, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace 5 años que un partido verde en coalición en el gobierno fuera a apoyar todo un rearmamento, todo un cambio de la estrategia defensiva y militar de Alemania? Y solo para acabar, lo otro que contaban estas mujeres es que no solo está la población convencida de que ellos van a ganar, sino que no pueden plantearse otra cosa. Si hablamos luego de las posibilidades de las negociaciones, claro, se ha especulado con muchas opciones, ¿no? De qué se puede ceder, hasta dónde se puede llegar. Pero ellas lo que defendían, muy bien contado, por cierto, es no estamos aquí hablando de territorio, no se trata de si el Donbass tiene la frontera hasta aquí, estamos hablando de gente, estamos hablando de cómo toda esa gente que vive allí, los que no se han llevado los rusos, los que no han fallecido, cómo tenemos la obligación de seguir peleando por ellos. Y son argumentos que sonaban muy potentes ayer, ¿no? Como forma de seguir ellas mismas alimentando esa idea de que al final Ucrania podría llegar a ganar la guerra, que el 24 de febrero era alguien que a nadie se le había pasado por la cabeza. Muchísimas gracias, Cristina. Un poco enlazando con esta última idea, Pablo, si nos puedes contar tú también un poco cómo ves el progreso de la guerra a nivel un poco más concreto. Y una de las cosas que me parece interesante en este caso es el rol que han jugado todos los envíos de armas, que evidentemente es donde están poniendo el foco.
pero también me gustaría preguntar el rol que puede haber jugado la inteligencia. Quiero decir, al final, cuando hunden el buque Mosca o otro tipo de operaciones que han sido especialmente exitosas, me sorprendería que no se basasen en parte en la proporción de inteligencia por parte de, bueno, principalmente Estados Unidos y otras potencias europeas. Y creo que es algo de lo que se ha hablado menos, en parte porque, bueno, necesita, o sea, por la naturaleza del tema, ¿no? Pero el rol que juega y cómo podemos ayudar en ese sentido también. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme y, bueno, justo lo que me estás preguntando es lo que me había preparado, o sea que mi intervención va a ser bastante complementaria con la de Cristina y Fernando. Bueno, lo primero que me gustaría afirmar es que ninguno de los dos bandos, ni Rusia ni Ucrania, quieren la paz, ni quieren un cese de las hostilidades, ni nada. ¿Por qué? En primer caso, Ucrania, primero de todo, como ha dicho Cristina, es porque quieren ganar la guerra y saben o creen que pueden ganar la guerra con el apoyo occidental. Aparte de eso, es que ahora mismo están en un momentum de iniciativa militar y quieren aprovechar ese momentum con toda la razón del mundo. ¿Por qué Rusia en este caso no quiere, digamos, la paz? Primero de todo porque está en una posición de debilidad y evidentemente nadie quiere negociar en una posición de debilidad cuando no estás derrotado, evidentemente, ¿no? Y además porque ellos consideran o piensan que pueden revertir en el campo de batalla digamos, esas derrotas que están sufriendo, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo de la guerra? Rusia ahora mismo está perdiendo la guerra. ¿Por qué? Lo dijo además, lo ha dicho Fernando, porque no está consiguiendo sus objetivos, ni estratégicos ni políticos. Cuando lanzó la invasión el 24 de febrero, ellos lo que buscaban era una victoria rápida de 3-4 días aproximadamente, un ataque fulgurante sobre Kiev, decapitar al gobierno y poner, entiendo, un régimen afín. Fue un fracaso absoluto. Primero de todo porque subestimaron las capacidades del pueblo ucraniano para resistir, o del ejército ucraniano. Bueno, fueron los rusos, también la inteligencia estadounidense y prácticamente todo el mundo. Y evidentemente también lo que pasó fue que los rusos sobreestimaron sus capacidades militares. Se ha demostrado que no eran tan buen ejército como se esperaba, sobre todo en el sentido más puramente estratégico, porque han tenido muchísimos errores, sobre todo de los mandos. ¿Qué pasa entonces? Que deciden cambiar en la fase, ¿no? Cambiar de planes, porque la primera fase ha sido un fracaso, y se retiran del norte, ¿no? Más o menos por primavera, abril. Y deciden, digamos, pasar a la fase 2, ¿no? Que consiste en tomar el Donbass, la región de Donetsk y Lugansk y Mariupol, ¿no? Que eso fue además en mayo, tras semanas de asedio y muchísimo desgaste, por cierto. El plan B o fase 2, como se llama, ha tenido un éxito parcial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los rusos consiguieron tomar Lugansk, el Oblast, a principios de julio, Donetsk no. De hecho, el 40% aproximadamente del Oblast de Donetsk todavía sigue en manos de Ucrania. Por tanto, no es un éxito parcial, ¿no? Además, lo que pasó fue que después de tomar Lugansk, como se dieron una serie de semanas en las que el frente estaba completamente estancado, los rusos o no fueron capaces o no quisieron aprovechar esa ventaja o esa ventana de oportunidad que se les abría tras tomar Lugansk, ¿no? ¿Qué pasó? Que entonces les dieron la oportunidad a los ucranianos para reabastecerse, reorganizarse y organizar una contraofensiva, que en un primer momento fue en el sur de Ucrania, en la zona de Kherson, que fue a finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Pero luego, rápidamente, lo que hicieron los ucranianos, que fue la primera semana de septiembre, lanzaron una contraofensiva bastante rápida sobre el Oblast de Kharkov. Esta contraofensiva, por cierto, que hablabas antes de la inteligencia estadounidense, esto fue asesorado por Estados Unidos, según ha comentado bastantes fuentes de New York Times y Washington Post, porque los ucranianos en un primer momento solamente querían hacer la contraofensiva del sur. Lo que pasa es que la inteligencia occidental les dijo que la zona de Kharkov no estaba guarnecida, de hecho había prácticamente unos batallones de milicia y poco más, o sea, no hubo combates, pero lo que consiguieron fue una victoria psicológica, demostrando que podían ser capaces de tomar territorio antes conquistado por los rusos. De hecho, tomaron dos enclaves muy importantes, Izium y Kupiansk, que no vamos a entrar en eso. Y además, con ese empuje, los rusos tuvieron que ir retirándose incluso de Lugansk, o sea que ya ahora mismo tampoco controlan todo el oblast. Aparte de que incluso siguieron avanzando por esa zona, ¿no?, los ucranianos. Aparte de ello, lo que ha ocurrido también es que han roto el frente en Kherson, ¿no?, en el sur de Ucrania, que por cierto es una zona estratégica porque es el único, digamos que es uno de los corredores principales entre la península de Crimea y Rusia, ¿no?, que el otro es el del puente de Kerch que atacaron los ucranianos, supuestamente. Por tanto, ¿qué hace Rusia en este punto?
evidentemente los objetivos estratégicos no están consiguiendo, solamente están retirándose, su prestigio se está viendo muy mermado, pues en este punto Rusia o Putin, Moscú, como queramos llamarlo, decide escalar la guerra, decide poner mucho más recursos sabiendo que se están jugando su supervivencia. Quiere decir que si Rusia pierde la guerra, es posible que el régimen de Putin cae. Entonces necesitan, en ese sentido, escalar la guerra, ¿no? Primero con la movilización parcial, porque lo que pasa es que los ucranianos tienen superioridad numérica en el terreno. Entonces se busca esa movilización parcial de 300.000 reservistas. Y por otro lado están los referendos ilegales y la posterior anexión. Esto, en ese sentido, yo creo que más bien fue un cambio de lógica, ¿no?, dentro de la guerra para Rusia, porque digamos que se pasa de luchar por unos territorios ucranianos a directamente luchar por territorio nacional ruso, según su lógica, evidentemente. Y luego pasamos a un cambio de estrategia, ¿no?, que es lo que estamos viendo desde el 10 de octubre, que es esos ataques masivos que estamos viendo sobre el territorio ucraniano, ¿no?, que sobre todo está siendo sobre infraestructura crítica, la red eléctrica, centrales de energía, que están haciendo mucho daño y que van a hacer mucho daño, que el objetivo, al fin y al cabo, es destruir la economía ucraniana ya de por sí muy maltrecha, ¿no? Y ahí yo creo que hay deberíamos preocuparnos también por cómo van a pasar el invierno los ucranianos si siguen los rusos atacando ese tipo de infraestructuras, ¿no? También, evidentemente, se atacará la logística, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esos elementos, ¿no? Y más allá de eso tenemos además otro elemento que es bastante importante, que es la posible intervención de Bielorrusia en la guerra. Que estos rumores han acontecido porque el presidente bielorruso Lukashenko ha denunciado que había una conspiración terrorista en Bielorrusia orquestada por Polonia, Occidente en general, ¿no? Claro, el presidente Lukashenko evidentemente no quiere entrar en la guerra porque no le interesa de primeras, pero quizás no le quede otra opción. ¿Por qué? Porque tras la crisis de 2020, en las que las elecciones que ganó con un 80%, que claramente hubo un fraude, hubo unas protestas bastante importantes en Bielorrusia y en ese momento Lukashenko decide, apoyarse en Putin porque no le quedaba otra, por así decirlo, porque antes mantenía una posición mucho más ambivalente, ¿no? Entonces, digamos que liga su destino al de Putin. En este caso si pierde Rusia la guerra, puede que el siguiente en la lista puede ser él, Lukashenko, y por eso a lo mejor pueda tener cierto ánimo para intervenir, ¿no? De hecho, en Ucrania ahora mismo están operando 3 batallones de opositores bielorrusos que están siendo entrenados y armados. Es decir, que además ellos, en caso de que Ucrania gane la guerra, estos actores tienen agenda propia también y pueden luego ser enviados a Bielorrusia, ¿no? Por tanto, digamos que puede existir cierta amenaza, pero yo creo que es más bien una presión que está haciendo Putin en el sentido de o intervienes o te corto el grifo también, porque depende mucho económicamente también Bielorrusia de Rusia. En ese sentido, quizás podamos ver incluso una intervención, quizás no una ofensiva a gran escala, pero sí a lo mejor un hostigamiento de la logística ucraniana, etcétera, o simplemente fijar las tropas en el norte del país para que no puedan acudir a otros frentes donde son más necesitados, ¿no? Por tanto, tenemos otro aliciente para esta escalada. En ese sentido también está la cuestión nuclear, que luego si queréis podemos hablar de ello, pero bueno, yo creo que de las pocas certezas que tengo yo, sinceramente, sobre esta guerra es que parece que no va a acabar en un corto plazo, que como mínimo nos quedan meses y que veremos si después de este invierno, depende de cómo esté en el campo de batalla, se pueden o no dar cierto diálogo, pero yo personalmente soy bastante pesimista, ¿no? Así que, bueno, digamos que ahora mismo, como ha dicho Fernando, estamos en una duda constante sobre qué puede pasar, qué no puede pasar, qué está pasando incluso en el terreno, ¿no? Y más o menos... Genial, muchísimas gracias, Pablo. Muy claro. Bueno, creo que se ha mencionado de lado en todas las intervenciones, así que vamos a abrir el melón de la cuestión nuclear. Quería preguntaros, bueno, primero, ¿cuán real es esta amenaza? Segundo, os parece que la gestión, principalmente por Estados Unidos, ¿no?, pero las otras potencias nucleares en general está siendo la correcta. Tengo entendido que la respuesta de Biden es que en el caso de que hubiera cualquier tipo de ataque nuclear sobre el territorio ucraniano, el ejército americano tumbaría toda la flota rusa del Mar Negro y cualquier columna, cualquier unidad militar rusa en Ucrania acabarían con ella inmediatamente. ¿Creéis que esta es la postura correcta? Y luego, por añadir un poco, evidentemente la barrera nuclear es enorme, psicológica y prácticamente.
pero el nivel de bombardeos a civiles y otras actividades que están llevando a cabo también tienen un coste humano muy, muy gordo y les estamos dando demasiada poca importancia por no incluir el aspecto nuclear. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí hay también muchas variables, ¿no? Para empezar, yo creo que lo más terrible de esta guerra es precisamente que se haya roto el tabú nuclear, ¿no? Es decir, que se hable libremente de... O sea, que estemos hablando de que puede haber la utilización de armas nucleares tácticas y que eso pueda dar lugar a una escalada donde por la otra parte también comience a utilizarse armamento nuclear. Bueno, esto no ocurre desde el año 62 con la crisis de los misiles de Cuba famosa y lo ha reconocido así el propio presidente Biden, ¿no? O sea, que atención, que estamos tocando un tema que cambia radicalmente la visión que teníamos no solo de nosotros mismos, sino la visión que teníamos de lo que iba a ser la evolución, diríamos, de la humanidad, ¿no? Con todos sus conflictos. Esto parecía que era algo, es decir, cuando... Como sabéis, llevamos mucho tiempo pensando en distopías, pero la mayoría de las distopías iban asociadas al cambio climático, iban asociadas incluso a un asteroide que puede estamparse contra la Tierra. Ya no se hablaba, digamos, de una confrontación nuclear. O sea, se ha roto ese tabú. Y yo creo que con independencia de lo que ocurra, es decir, aunque no se utilice, me parece que eso va a ser muy relevante cara al futuro, sobre todo porque, bueno, la retórica de Putin lo que viene a decir es que yo puedo hacer una guerra de conquista y como soy potencia nuclear, lo conquistado pertenece a mi territorio y, por tanto, tengo la capacidad para defenderlo con el arma nuclear. Ojo, fijémonos lo que esto significa. Es decir, que no se trata solamente de que el arma nuclear se utiliza para defenderte, sino que tú puedes decir... O sea, imaginemos que Israel de repente toma todo el Sinaí de Egipto y se calza lo que haga falta. Entonces dicen, no, cuidado, Egipto, no intervengas, porque esto es territorio nuestro y si tú intervienes, yo me arrogo el derecho a utilizar el arma nuclear, que la tengo. O sea, que el tema es más profundo de lo que parece. Posibilidades de que se produzca... Por todo lo que yo, como es evidente, no soy experto, pero sí he leído, no sé, 15, 20 artículos de gente que se supone que lo conoce bien, las posibilidades son casi nulas. Es un poco la conclusión a la que he llegado. Son casi nulas porque ni siquiera algo de lo que se hablaba que era posible, que es que se hiciera estallar a modo de advertencia un artefacto nuclear pequeño, en la atmósfera o incluso en el mar, eso ya tendría unas consecuencias verdaderamente espeluznantes, digamos, para Rusia, porque perdería ya todo el apoyo, además, de China, de la India, es decir, que aunque no le apoyen mucho, pero por lo menos tampoco apoyan al otro lado, yo creo que ya se inclinarían muy en contra de Putin y podría ser peor para Putin que no utilizar el arma nuclear. Por tanto, yo parto de la hipótesis de que el arma nuclear no se va a utilizar, pero esto no significa que no se utilicen armas absolutamente terroríficas como alternativa al arma nuclear. Eso que se llama bombas sucias, quién sabe si biológicas, que tampoco hay que excluir, que además es muy fácil echar la culpa al otro, no, es que esto han sido los otros, que aquí pues tal. Se habló ya de eso cuando... la conquista de Mariupol, ¿no? Costó bastante conquistarlo y ya pues que había incluso una amenaza de que, bueno, los rusos dijeron que los que se defendían allí en los altos hornos podían utilizar armas biológicas contra el ejército ruso, que es una manera de decir que el ejército ruso estaba pensando en utilizar armas biológicas contra los defensores de Mariupol, ¿no? O sea que esto no hay que excluirlo y yo creo que ha empezado ya. Ha empezado en un intento por aniquilar la infraestructura energética, sobre todo centrales eléctricas, y otra infraestructura en Ucrania, y puede ser mucho más extensa. Es decir, yo no creo que la ampliación del número de soldados rusos en Ucrania pueda cambiar significativamente la guerra, entre otras razones porque...
Vamos a ver, según dicen los expertos, Pablo, tú me corregirás, Rusia está utilizando 1/3 de su capacidad militar en la guerra de Ucrania. Es el país más extenso del mundo, es decir, fuera de su defensa atómica, es decir, no tiene mucho ejército convencional tampoco para poder llevarlo allí. Prueba de ello es que para llevar adelante lo que está haciendo ahora mismo en Ucrania, a lo que me acabo de referir, está comprando a Irán drones, no sé cómo se llaman los drones estos iraníes, que parece que son muy eficaces, ¿no? Bueno, pues bueno, o sea, que un país como Rusia tenga que comprar ese tipo de material a un país extranjero, pues la verdad llama la atención. Claro, digamos que hemos entrado en una espiral en el que es lo que a mí me preocupa, ¿no? En la que Rusia efectivamente está siendo humillada. Acordaros lo que decía Macron, ¿no? Al comienzo de esta guerra. Ojo, no podemos humillar a Rusia, ¿no? O humillar a Putin. Es decir, se trata de ganar, vencerle, tratar de pactar con él. Él no para de insistir en llegar a un acuerdo, pero no lo humillemos, porque entonces la reacción puede ser hiperbólica, ¿no? Entonces eso. Y entonces yo creo que esto ha dado comienzo ya, creo. O sea, ya digo que desde el principio que no tengo ninguna seguridad. Luego, segundo punto que me parece muy interesante que ha sacado Cristina, y en el que yo no entré, pero que es muy relevante, que es el contexto internacional más general, ¿no? De Occidente frente a Rusia, incluso que va más allá de China. Yo creo que hay una clara mayoría favorable a la causa ucraniana, como se vio en la votación de Naciones Unidas del otro día, que son 143 estados de 196. Solo 6 o 8 votaron explícitamente que no, que son Siria, o sea, ni siquiera Venezuela, están entre esos 8, Nicaragua, es decir, regímenes absolutamente, Bielorrusia, regímenes absolutamente impresentables, ¿no? Entonces, digamos que la situación de aislamiento de Rusia es total, pero ojo, hay mucho resquemor frente a Occidente. Es decir, eso Occidente no puede interpretarlo como que se le está dando algún tipo de legitimidad, para nada. Entre otras razones, y esto es algo de lo que no se ha hablado y que me parece que es muy relevante, está la propia experiencia de la pandemia. A los países en desarrollo se les dejó desprovistos de vacunas. O sea que realmente, es decir, Occidente, todo el mundo accedió rápidamente a vacunas, pero bueno, digamos que se defendieron porque realmente son países que tienen una población tremendamente joven a la que afectaba infinitamente menos el virus, ¿no? Sobre todo en África. Pero fueron abandonados. Entonces ahí me parece que ellos hayan aprendido también y dicen, bueno, claro, Occidente no predica con el ejemplo, ¿no? Siempre esa hipocresía que se echa en cara a Occidente es real. O sea, se les llena la boca con los derechos humanos, con esto y lo otro, y a la hora de la verdad, pues oiga, a mí pues no me atienden como debieran, ¿no? Y luego pues hay pequeñas situaciones que son excepcionales, pero que pueden ser relevantes cara a un futuro próximo, que es la situación de la India, que dentro de nada se va a convertir en la primera potencia demográfica mundial, va a superar a China en número de habitantes, que tecnológicamente está muy desarrollado, y luego que es otra potencia nuclear. Y bueno, la posibilidad de un pacto China-India estremece en Occidente, ¿no? Porque por ahí se puede, como sabéis, son enemigos acérrimos desde hace muchísimo tiempo, pero esto puede cambiar. Es decir, que aquí puede haber sacudidas geopolíticas inimaginables. Y esto me conduce al tema de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos probablemente es el país democrático más dividido internamente del mundo. Es decir, la situación de polarización interna es verdaderamente espeluznante. Hay una inmensa mayoría de votantes republicanos que siguen pensando, más de 2/3, según leí el otro día en el New York Times, que siguen pensando que Biden ganó fraudulentamente en las elecciones. ¿Sabes lo que esto significa para un país democrático? No tener confianza en las instituciones electorales. O sea, que esto es... O sea, que Estados Unidos, que por otra parte se está beneficiando mucho de lo que está ocurriendo, pero, atención, ¿hasta qué punto podemos confiar en que Estados Unidos pueda mantener, digamos, la posición que está manteniendo hasta este momento? Realmente no lo sé, pero no cabe duda de que se está beneficiando, primero, porque está poniendo a prueba nuevos armamentos,
que además están mostrándose increíblemente útiles. Está poniendo a prueba nuevas estrategias estrategias, es decir, formas de hacer la guerra, que también se están mostrando tremendamente útiles, porque la ventaja ucraniana consiste, al parecer, Pablo, tú luego me corriges, porque yo hablo por lo que leo, no porque sea experto, consiste, al parecer, en la capacidad para que diferentes unidades militares tengan la autonomía suficiente como para poder decidir por sí mismos qué es lo que van a hacer en ese momento ante una situación determinada. Mientras que la parte rusa es mucho más convencional y necesita la aprobación de los mandos para poder moverse, incluso cambiar de pueblo. Es decir, aunque vean que les están atacando y tal, antes de poder retirarse tienen que consultar, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que es una estrategia mucho más envejecida. Entonces, claro, Ucrania, yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si se acaba rápido el conflicto, pues dejamos de aprender mucho de lo que estamos aprendiendo. Probablemente dejemos de vender las armas que estamos vendiendo, dejaremos de vender el gas que estamos vendiendo. Es decir, que Estados Unidos está sacando muchísimos réditos de lo que se está produciendo ahí, y China también, aunque los réditos de China son de otra naturaleza. Entonces, bueno, atención, porque ahí, digamos, la situación geopolítica es muy importante, pero, insisto, el mundo en desarrollo está en una situación que los sociólogos llamarían anómica, es decir, que no saben bien cuáles son las normas a las que se tienen que adherir. Y están en una situación un poco o sea, por un lado son muy dependientes de China para algunas cosas, son dependientes de Rusia para otras, aunque ya digo que uno de los grandes costes que está teniendo esta guerra para Rusia es que la gente ya no confía en su armamento, no confía en una serie de elementos que los rusos habían vendido como que eran estupendos y que realmente no funcionan. Y si me das 2 minutos, yo creo que podemos especular sobre cómo va a acabar esto. ¿Cómo puede acabar esto? Y yo creo que esto solamente puede acabar de una manera, que es, y lo siento muchísimo por mis amigos ucranianos o por Ucrania, paz por territorios. O sea, Putin no va, incluso con una amenaza todavía mucho más flagrante, ¿no?, en el tema nuclear, es decir, Putin no puede salir de este conflicto sin, primero, mantener Crimea y haber conseguido al menos una parte del territorio ucraniano, de eso que está, digamos, está en el imaginario ruso, ¿no?, tal. Y ahí, porque no es solamente, digamos, o sea, no es que solamente pierda Putin, sino que pierde, digamos, la autoestima del país como un todo, Es decir, que esto va más allá de Putin, ¿no? Y entonces ahí, y un poco eso es lo que está detrás de la posición, yo creo, de Scholz, no del gobierno alemán, digo de Scholz y de Macron. Es decir, que en algún momento tendremos que negociar algo que es durísimo para Ucrania, sobre todo en el momento en el que está ganando la guerra, pero esto solamente se producirá esa negociación en el caso de que los rusos tengan la capacidad de reacción. Si mientras Ucrania siga ganando, esto no va a salir, pero, como he dicho antes, los rusos van a utilizar todos los medios necesarios para realmente mantener lo que tienen, incluso mantener, digamos, la idea del Donbass como posible territorio que se anexen, ¿no? Entonces, yo creo que el intercambio para Ucrania puede ser que entonces se la acoge la OTAN, con el beneplácito de Rusia. Digamos que esta ha sido una de las condiciones, que es la manera de que Ucrania sabe ya, es decir, bueno, pierdo un territorio, pero gano la paz. Y claro, esto dentro de 1 año, 2 años, si sigue la guerra como está, pues igual hasta los ucranianos lo desean, cosa que ahora no desean para nada, pero que se puede llegar a producir. Lo dejo aquí por un... Muchísimas gracias, Fernando. Cristina, no sé si te gustaría comentarte un poco sobre la amenaza nuclear y como bien ha dicho Fernando también, no solo la postura de Estados Unidos, sino la de otras potencias nucleares como China y la India, que por ahora han sido más ambivalentes, pero evidentemente en el caso de
de un ataque nuclear, creo que está bastante claro que su postura cambiaría, ¿no? Pero luego también, por abrir un poco más el tema, ya que nos estamos quedando sin tiempo, sobre las debilidades políticas internas rusas, digamos, se ha oído mucho esto de esta guerra va a ser el final de Putin, tal vez un poco histriónico, ¿no? Pero el rol que juega eso dentro de sus decisiones militares y un poco en línea con lo último que ha dicho Fernando, hasta qué punto se habla mucho de si Putin necesita una rampa de salida. Bueno, hasta qué punto la negociación es algo viable y algo que Occidente debería intentar fomentar. Bueno, con respecto al tema nuclear, ya está dicho y es pura especulación. Solo 2 apuntes. A mí me llamó mucho la atención cuando en el discurso de anexión Putin dijo que esta vez no iba de farol, lo cual quiere decir que las otras veces iba de farol. Así que, en fin, pues claro, otra de las cosas que hemos aprendido de todo esto es que nunca te puedes fiar de Putin, porque nunca sabes, nunca te lo vas a creer, ¿no? La otra nota fue cuando el otro día, después del ataque al puente, en el puente de Kerch, el portavoz del Kremlin, Peskov, le preguntaron unos periodistas si esto podía ser un desencadenante de un ataque nuclear, o sea, que si para Rusia era un tipo de agresión que podía suponer una respuesta nuclear, del tipo que fuera, y él dijo que no. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, hasta ese momento, más claro que ese, pocos ataques había habido, ¿no? Y luego, enlazando con lo que decías, Fernando, de la guerra sucia, claro, el nombramiento de Surovikin como comandante en jefe de todo esto, con el currículum que trae de Siria, pues hace pensar eso. Y, desde luego, ese inicio, o sea, esos ataques absolutamente indiscriminados sobre la población civil a partir del 10 de octubre también. Pero tampoco sabemos ahora mismo qué capacidad tienen de seguir o qué voluntad tienen, ¿no? Entonces, eso me gustaría enlazarlo con el tema de la humillación, que a mí es un tema que me parece muy interesante desde el punto de vista histórico. Yo coincido con Macron, no en que no haya que humillar a Putin ahora, porque Putin ya se ha sentido humillado desde hace 30 años. Bueno, primero con la caída de la Unión Soviética, ya lo dijo, ¿no? El peor desastre para la historia de Rusia, pero luego con las sucesivas actitudes. Entonces, bueno, nos podemos flagelar y decir que Occidente lo hizo mal, que la OTAN lo hizo mal. Sí, vale, eso ya está pasado, ¿no? La realidad es que Putin tomó la decisión de agredir a un país que además se había librado del arma nuclear porque él le había garantizado su propia seguridad. Yo creo que si pensamos en un futuro, la no humillación entra por un acuerdo parecido a lo que ocurrió con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo creo que lo que no podemos pensar es en Rusia como un Estado paria después de todo esto. Ahí es donde hay que buscar el acomodo. Pero hasta entonces Putin se va a dar por humillado y ofendido, casi pase lo que pase, incluso aunque gane la guerra, porque la situación, insisto, de ese orden global va a ser muy diferente. Recomiendo, por cierto, un libro que se llama El baile de Natasha, del historiador británico Orlando Fish, que es maravilloso y que cuenta esa historia, ese debate entre pertenecer a Occidente y no por la cultura rusa a lo largo de los siglos, ¿no? Lo describe muy bien. Perdona, volviendo a lo que decías de qué puede pasar dentro de Rusia. Bueno, es ese equilibrio tan frágil, basado en los intereses, basado en esa gente de la que se ha rodeado Putin a cambio de favores, intereses, a lo largo de toda su trayectoria política, de modo que si se cae la pirámide se cae todo. Entonces, ahora mismo, por mucha tensión que hay adentro, es difícil imaginar que nadie pueda sustituir internamente a Putin. Desde luego, la movilización no parece que vaya a ocurrir, no es posible. Los líderes de oposición están o en el exilio o en la cárcel y realmente pues, el aparato represor sigue teniendo muchísima fuerza, ¿no? Con lo que la organización política es difícil de ver y la organización interna, la camarilla, también es difícil de ver. Claro, esto es en este momento, ¿no? Esto es como Maduro en Venezuela. O sea, Maduro se mantiene porque los que le rodean tienen interés en que se mantienen y no hay nadie que tenga ni el poder ni la confianza suficiente para sustituirle. Pero dicho eso, el futuro siempre es especular. Genial, muchísimas gracias, Cristina. No sé, Pablo, si tú quieres volver a hablar de manera un poco más técnica de la perspectiva nuclear, pero también, y ya que parece haber bastante consenso, que es poco probable, de cómo vamos desde aquí y el rol de unas posibles negociaciones futuras. Sí, bueno, yo opino que no es
en el caso en el que hubiese ese uso del arma nuclear, aún estamos muy lejos de ese escenario, nos quedarían muchos estadios, quiero decir, Rusia tiene capacidad suficiente para seguir escalando la guerra por otros medios antes de llegar a ese punto, y yo creo que, especulando mucho, yo creo que solamente se plantearía usar el arma nuclear en el caso de que de verdad su situación de seguridad o interna política de Putin se viese muy amenazada. Esto quiere decir incluso con la pérdida de Crimea o algo parecido, o incluso de pérdida de todo el territorio que han conquistado, o incluso entrando los ucranianos en territorio ruso. Y aún así puede que incluso ni se lo plantee por todas las consecuencias que tendría, porque Estados Unidos o la OTAN evidentemente tendrían que responder. Yo pienso no de una respuesta nuclear, pero convencional, ¿no? Como se ha comentado, destruyendo la flota del Mar Negro, incluso más cuestiones, porque al final digamos que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, es el garante del sistema internacional, evidentemente ahora desgastado, pero sigue siendo, digamos, el policía del mundo, más cansado, pero ahí sigue siendo. Evidentemente no se puede permitir que se rompa este tabú. Quiero decir, porque al final la otra opción que hay es, si no se queda respuesta, podríamos iniciar un proceso de proliferación nuclear. Quiero decir, estoy perdiendo una guerra, en un estado, por ejemplo, cualquiera, Irán entra en guerra con Israel. Irán dice, bueno, estoy perdiendo la guerra ahora mismo con Israel, en un caso muy hipotético, pues lanzo el arma nuclear para intentar ganar ventaja, ¿no? Quiere decir que al final posiblemente iniciaríamos una carrera por conseguir el arma en otros países, otras potencias que tuviesen intereses en tener otras guerras, otros conflictos, etcétera. Por tanto, digamos que tenemos ese difícil equilibrio, ¿no? En el sentido de las negociaciones, yo es que me cuesta mucho ahora mismo ver ese horizonte, porque, como he comentado antes, ambos bandos no quieren esa negociación. En ese momento, Ucrania y Rusia, vale, por una parte. Pero es que, por ejemplo, la OTAN o Estados Unidos tampoco quiere, porque lo que quiere ahora mismo es desgastar todo lo posible a Rusia. Y eso requiere más tiempo, evidentemente. Quizás, y ahora mismo estamos en un momento en el que ninguno de los dos bandos están derrotados, estamos iniciando también una guerra ya de desgaste, porque ya dura 8 meses y está, evidentemente... Pero que también es para nosotros. Claro, es que también está la cuestión de que nosotros el invierno europeo va a ser duro. Y es que el Occidente puede decir, oye, te corto el grifo porque yo ya no puedo soportar esta situación políticamente. Y entonces, claro, Ucrania no puede decir, no, yo quiero seguir hasta el final. Bueno, sí, pero te quedas sin armas, cuidado. No, sobre todo se queda sin dinero, porque al final Ucrania está sostenida financieramente por Estados Unidos sobre todo. Y es Estados Unidos quien tiene, yo creo, la llave en ese sentido para iniciar unas negociaciones, porque en la Unión Europea menos. Es todo además Estados Unidos dinero y armas, que es para lo que es básicamente los dos pilares ahora mismo. Claro, también está la cuestión de que qué puede pasar en las midterms, porque los republicanos están enfadados con la Unión Europea porque consideran que no están poniendo toda la carne en el asador y que es Estados Unidos quien está llevando, digamos, el papel prominente en la guerra de Ucrania, ¿no? Por tanto, también habría que ver si incluso los republicanos ganan las midterm o incluso llega Donald Trump, o digo, si no llega Donald Trump, porque el partido está copado por los trumpistas. O sea, si no es Donald Trump, llegará otro que será prácticamente lo mismo. Por tanto, también está esa cuestión. Yo creo que en ese sentido, a lo mejor Rusia está intentando prolongar también la guerra para, evidentemente, generar ese desgaste en Europa, porque yo creo que sigue pensando que somos menos resilientes de lo que realmente somos. Yo creo que otra de las cuestiones tampoco que se esperaba Rusia era esa respuesta occidental tan dura, porque yo creo que eso no se lo esperaba. Y eso, pero habrá que ver exactamente qué pasa después del invierno y si de verdad hay alguna tendencia que cambie en el campo de batalla. No sé, habíamos comentado antes sobre el tema de los reservistas. Yo personalmente soy prudente en el sentido de que yo creo que no tienen ahora mismo esos 300.000 soldados no tienen capacidad, evidentemente, para, más allá de, a lo mejor, asegurar los 4 oblast que se han anexionado Rusia, no tienen más capacidad para llevar, digamos, la guerra a más territorio ucraniano, ¿no? Por tanto, incluso podríamos hablar de incluso más movilizaciones. Pero claro, eso va a tener un coste dentro de Rusia, porque primero están las sanciones, pero luego está la cuestión humana. Porque al final, como hemos hablado, Rusia tiene un grave problema también demográfico, es decir, que al final también Putin tiene que marcar los tiempos y tiene equilibrios difíciles. Evidentemente tiene un aparato represor que ahora mismo está mucho más engrasado que antes. Así que veremos. Yo que tengo muchas dudas y no me animo a decir qué puede pasar ante una futura negociación, porque la guerra, además, como estamos viendo, cambia continuamente. Un día la narrativa es en Rusia está ganando, va a destrozar a Ucrania, la otra es Rusia es muy mala, está siendo muy humillada y Ucrania va a ganar la guerra. Es decir,
No sabría decir por dónde podemos tirar, la verdad. Y la movilización también está teniendo un fuerte impacto económico, porque Claro. hay que pagar a todos esos soldados, hay que pagar todo el sistema sanitario que está recibiendo a los heridos y, por otra parte, es gente que deja de trabajar. Entonces, al final, se está minando también la economía rusa. Sí, aparte de las sanciones, evidentemente, Aparte, que están haciendo mucho daño. Sobre el papel de otras potencias, pues si puedo añadir ya para el final. Por supuesto. Hemos hablado del tema de la OTAN, de China e India. Yo creo que evidentemente no les haría ninguna gracia que Rusia utilizase un arma nuclear. Sobre todo a China ahora mismo le interesa que acabe la guerra, evidentemente, porque no está en su interés que siga este desgaste económico, sobre todo, ¿no? Pero yo pienso que al final lo que le interesa a China en este caso es que Rusia no pierda o que no se vea muy debilitada. No sé qué posición. Yo creo que evidentemente si en el caso de que Rusia usase la arma nuclear, yo creo que tendría una oposición bastante frontal de China por toda esa ruptura del tabú y sobre todo pensando también en su futuro en el caso de, pues ahora mismo, su confrontación con Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Que el tabú se rompa nuclear es algo que evidentemente no le beneficia a China, y el caso de India yo creo que más de lo mismo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un turno cortito de preguntas, si Flogan me deja, perfecto. Así que nada, ¿alguien tiene? Buenas tardes y gracias por vuestra exposición. Siempre se quedan cosas en el tintero y bueno, estoy de acuerdo y me ha llevado una gran sorpresa cuando he leído en estos días que desde el 10 de octubre y prácticamente desde el 10 de octubre hasta ahora, pues Rusia había acabado con el 30% de las infraestructuras eléctricas, porque parecía que había una destrucción mucho más masiva. Ahora resulta que en ese aspecto no. Ha sido en estos 7 o 8 días cuando ha destruido el 30% de la infraestructura eléctrica. Y Pablo nos lo ha confirmado y también ha dicho que tiene todavía capacidad militar convencional para seguir escalando, con lo cual no tendría, digamos, a priori que escalar hasta una escalada nuclear, porque tiene esa capacidad nuclear para seguir destruyendo esa infraestructura, que puede ser crítica, que puede ser eléctrica, que puede ser industrial, que puede ser de muchas más cosas que aparentemente todavía no ha tocado. Entonces, si en 8 días ha destruido ese 15%, ese 30%, pues en 15 días más, si tiene esa capacidad convencional, podría destruir el 90% de la infraestructura ucraniana. Entonces, ahí, pues ahí está esa cosa. Creo, si no recuerdo mal, que todavía sigue pasando gas desde Rusia por Ucrania. Todavía están Rusia facilitando petróleo y gas hacia Europa. Lo puede cortar y ya veremos las consecuencias que tiene eso en Alemania y en el resto de Europa. Alemania está muy mal y Francia también con el tema de la energía eléctrica y con el tema del gas y con el tema del petróleo. Por ahí las cosas también pueden reventar. Entonces, ¿eso es un escenario que veis posible, que no veis posible? ¿Crees que esto, con esta situación del invierno, depende cómo venga de duro o no, se puede resolver por estas condiciones, estas imposiciones energéticas pueden resolver y forzar una paz negociada en este invierno? Sí, pasa a la siguiente, yo creo que es mejor así, ¿no? Sí, hagamos 2 o 3. De alguna manera se lo puedo contestar. Rusia ha empezado la guerra cuando ha tenido el sabotaje en las tuberías en el mar. Es cuando realmente Rusia va a empezar, usted lo acaba de decir, el 60% de las eléctricas. Zelensky hace 4 días ha comentado que se vayan apretando el cinturón y poniéndose los abrigos porque van a pasar frío. Claro, eso está claro, porque es lógico. Rusia ha entrado, terriblemente en Ucrania, pero con cierto guante blanco, porque los analistas dicen que a pesar de todos los meses que hay de guerra, no ha muerto tanta gente con todos los bombardeos que ha habido. Y por cierta familiaridad con Ucrania, porque hay rusos y demás, ha tenido cierto guante blanco a la hora del bombardeo. Pero
el sabotaje del puente, el sabotaje de las tuberías y el asesinato de Moscú, que hay 2 o 3 que solamente han trascendido uno, el del que ha muerto no me acuerdo de mí. Dugina, sí. Eso, que ha muerto, ha habido 2 más. A partir de ahí dice, no, esto ya... Entonces, cuando se habla de que se está perdiendo la guerra, yo creo, entonces contestando un poco plan hipotético a tu pregunta, Rusia no va a dejar esta guerra perderla, no la va a perder. Sí, por eso digo que habrá que buscar un acuerdo. Porque es que además es una razón moral. Mes y medio, 2 meses antes de la guerra, de la invasión, mandó Lavrov una carta muy importante a la OTAN y no le hicieron caso. Ninguna. Disculpe, no es por interrumpir, pero como vamos con un poco de prisa, ¿tiene usted una pregunta asociada? No, un comentario, yo creo, ¿no? Vale. Ya. O sea, no le hicieron caso. O sea, no puede tener a la OTAN en su frontera Rusia. Es como si estuviese en México, Rusia, apuntando a Florida. Es que es imposible. Pero bueno. Recogemos las 2 que quedan, yo creo, y así es solo un turno. ¿Qué hay? Voy a ser muy políticamente incorrecto. Me van a permitir, yo sigo, aparte de los informativos de mi país, los italianos y los franceses. En un momento determinado hay algo que sale de lo que nunca se vuelve a hablar. Los americanos que tenían asesores dentro de Ucrania hacen que Putin, que no pensaba entrar en Ucrania, les llega el mensaje, nos salimos, los americanos se salen, y es cuando Putin, a finales de febrero, invade Ucrania. Esa es una primera consideración. Eso sale al principio de la guerra en algunos informativos internacionales y no se vuelve a decir nada más de eso. Segunda cuestión, estoy acostumbrado a pensar con los clásicos que en un conflicto armado, aunque sea en el siglo XXI, hay evidencias, elementos empíricos de carácter económico en el tablero mundial. Bueno, es que parece que el capital ya no existe, vivimos en un mundo feliz, donde los problemas son otros. Bueno, es claro, ¿no?, el conflicto desde un punto de vista meramente de producción capitalista que hay entre China y Estados Unidos. Europa está colocado en ese tablero en una posición débil. Quiero decir, ¿por qué no hablan ustedes del elemento económico determinante del modo de producción capitalista? Porque hablamos de economía mundial globalizada, etcétera, etcétera, pero es como que no se puede hablar, es tabú hablar desde este punto de vista políticamente incorrecto. Gracias. Última pregunta. Intentemos mantenerla un poco corta, por favor. Sí, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas, la primera dirigida a Pablo y la segunda tanto a Fernando como a Cristina. La primera pregunta parte de unas breves anotaciones y es que, recogiendo el título de la sesión, la evolución de la guerra yo creo que está marcada por la condición de una guerra industrial, por el desgaste, por el empleo masivo de armamento, pero a la hora de hablar de empleo de armas nucleares, yo creo que sí tenemos que quitarnos el sesgo de que ya no estamos en un momento de disuasión, sino en una situación de guerra. Entonces, creo que es bastante arriesgado hablar de probabilidades a largo plazo y las probabilidades de empleo o no de armamento pueden variar de un día a otro. Por lo tanto, te preguntaría, Pablo, ¿qué hitos crees que pueden hacer variar esa probabilidad de empleo de arma nuclear en el corto y medio plazo? Y la segunda pregunta, cuando Fernando y creo que Cristina también hacía referencia a un nuevo orden mundial, a las posibilidades o escenarios para solucionar el conflicto, yo creo que también tenemos la percepción de que los conflictos se solucionan todavía con una conferencia de Yalta, o precisamente en Crimea, o con una conferencia de Potsdam.
y olvidamos otros conflictos que no terminan con un armisticio, como puede ser la guerra de Corea. Entonces, ahí os haría la siguiente pregunta. ¿Creéis que es posible que este conflicto se solucione como un conflicto durmiente? Y en ese caso, ¿qué actores internacionales, bien China, India, Brasil, Estados Unidos, creéis que podrían ser claves en la configuración de ese nuevo orden mundial y de esa solución? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Empiezo yo con la... Sí, cambiamos de orden. Bueno, que básicamente la pregunta entiendo que es ¿en qué condiciones Rusia se vería forzada a usar ese arma nuclear, ¿no? O una posible arma nuclear, ¿no? ¿Qué nueva escalada, ¿no? Yo pienso que, pues todo especulativo, Quiero decir que en el punto en el que su seguridad nacional se viese de verdad amenazada por Ucrania o otra potencia occidental, ¿no? En ese sentido, yo creo que tendría que haberse retirado prácticamente todo lo conquistado de Ucrania. Y yo creo que Crimea, si en el caso del que Crimea fuese amenazada de que Ucrania invada y puede perderla, creo que ahí sí que se podría plantear perfectamente lanzar el arma nuclear, porque Crimea no solamente, evidentemente para los rusos es ruso, sino que es una península estratégica, muy estratégica. De hecho, una de las claves de la política exterior rusa siempre ha sido encontrar un mar caliente, ¿no? para su economía y su flota. O sea, que yo creo que sería eso. También otro posible, esto es todo por especulación, ¿vale? Sería en el sentido de que Ucrania pudiese lanzar una ofensiva sobre el territorio ruso, no anexionado. Creo que ahí sí que se verían, porque ahí yo creo que Putin sí que tendría de verdad riesgo de caer, en el sentido de que Putin supuestamente es el hombre fuerte que da a Rusia un contrato social que evidentemente la situación económica es la que es, pero digamos que le da como nacionalismo o le da como una percepción de que son una potencia grande e importante en el mundo, ¿no? Yo creo que es más o menos el contrato social que tienen, igual que a lo mejor Erdogan, ¿no? En ese sentido. Yo creo que por eso sí que pueden, en esas variables sí que podemos movernos en el sentido de que pueden utilizar el arma nuclear, aunque yo creo que es un estadio, como te digo, de momento bastante lejano, por lo que estamos viendo en el campo de batalla, porque yo creo que el ejército ruso, con las nuevas estrategias de bombardeos y con la llegada de reservas, creo que puede a lo mejor, de hecho se rumorea que en noviembre puede pasar algo. De hecho, por la salida de las embajadas de sus aliados y por rumores de entrada también de Bielorrusia, etcétera. Contestando a la pregunta, yo no creo que Ucrania se vaya a dejar amedrentar por todo esto ni que vaya a parar. Como he dicho antes, están convencidos de que pueden ganar y además, igual que se destruye sus infraestructuras, tienen capacidad para repararla. Precisamente una de las cosas que pedían ayer también estas mujeres era material para poder reparar rápidamente todos esos. Y se han reenganchado, o sea, han destruido un 30%, pero han recuperado ya muy rápidamente una parte. O sea que no la infraestructura, pero sí la capacidad, con lo cual no creo. Sobre el orden global, a ver, sí hay la posibilidad de que se congele el conflicto sobre el papel. A mí me parece muy complicado por la escala. Esto no es Nagorno-Karabaj, esto no es ni siquiera Georgia. Es lo que hemos vivido desde el año 2014. No era congelado, era una guerra ahí latente, pero a la que mirábamos de espalda. Pero a mí me parece que la escala y la implicación ahora mismo es tan grande que no veo que se prorrogue hasta poderlo definir como conflicto congelado. Que acabe en una conferencia o no, pues efectivamente ahí tenemos Siria, que no ha acabado, ¿no? Y sigue en teoría el país en guerra, ¿no? Pero no se ha resuelto. No sé si será una conferencia, no sé lo que será, pero bueno, sí va a marcar de alguna manera ese orden global, ¿no? Porque China va a tener mucho que decir en ese futuro y ahora mismo está redefiniendo su futuro. Lo vamos a ver dentro de 4 días cuando acabe el Congreso del Partido Comunista. No sé si contesto a tu pregunta, pero bueno, al final es todo especular, ¿no? Sí, yo empiezo por la del caballero del final. Vamos a ver, yo no sé cuál es la conexión entre el sistema neoliberal, capitalista, entre otras razones porque hoy en día no hay ningún país que yo sepa, salvo Corea del Norte y Cuba, que no lo sea. Es decir, Rusia es un crony capitalism, que se dice técnicamente, es decir, es un capitalismo de amiguetes, pero aplica
China lo es también, o sea, con mucha incidencia del Estado, pero China también está volcada a la economía de mercado, con lo cual intereses económicos en una parte y otra, pues inevitablemente tiene que haberlos. Segundo punto, la capacidad de destrucción de Rusia. Bueno, la capacidad de destrucción de Rusia, yo creo que Rusia no ha destruido más, sinceramente, porque no ha podido. Es decir, uno de los grandes misterios desde el inicio del conflicto fue dónde está la aviación rusa. En cuanto empezó a aparecer la aviación rusa, empezaron a cargarse aviones y dijeron, ojo, o sea, y ahora están utilizando drones que no son tripulados y ni siquiera de fabricación suya, aunque por lo visto los están haciendo ya en Rusia para poder tenerlos. Es decir, que tiene capacidad militar para hacer un daño tremendo en Ucrania, desde luego, pero tiene que movilizarlo. Y ellos pensaban ya, yo por eso comencé diciendo, Rusia no ha conseguido aquello que se había propuesto y le ha cambiado el paso y, por tanto, estamos en una situación derivada de un fallo de cálculo tremendo, ¿no? Entonces, claro, ellos pensaban que, bueno, que prácticamente en algunos lugares que iban a recibir al ejército ejército ruso con florecitas, ¿no? Bienvenidos seáis, en otros lugares, pues bueno, pues atemorizados, que por supuesto Zelensky se iba a pirar rápidamente a Occidente, y claro, eso no se ha producido, y de repente se dan cuenta de que están armados y que tienen una estrategia, por supuesto, que Occidente les había enseñado, con armas muy sofisticadas, con enorme capacidad de destrucción, y que seguían, digamos, estaban pensando que entraban en Georgia, no estaban entrando en Georgia. Y sobre todo hay una cosa en la que eran muy buenos los ucranianos, y siguen siéndolo, que es en la guerra cibernética, es decir, fracasó los ataques cibernéticos, informáticos, como queramos llamarlo, antes de la invasión propiamente dicha. Yo estoy hablando de segunda mano, es decir, no soy experto en este tipo de cosas, pero bueno, digamos, los hechos un poco nos dan la razón. Es decir, pasa el tiempo y Rusia no ha recuperado aquello que consiguió al principio. ¿Por qué razones? No lo sé. Yo creo que se equivocaron en muchas cosas y una de sus grandes equivocaciones es haber metido a soldados poco profesionales. Es decir, de provincias de estas del Daguestán, periféricas, no dentro de Rusia, sobre todo para evitarse problemas internos. Porque no hay nada peor para un sistema político en una época, además, donde todo se comunica y donde tú ya no puedes controlar las comunicaciones como podía hacer una dictadura con anterioridad. No hay nada peor que, digamos, que ver la imagen de, que fue lo que acabó con la guerra de Vietnam, por ejemplo, la imagen de muertos, llegando a tu país con las familias, ¿no? Enterrándose en los pueblos, etcétera. Eso acaba con cualquier sistema político. Y Rusia pues quiso evitar eso, entonces pues se utilizó un tipo de material, material de mano, ¿sí? de la periferia del país. Y bueno, pues lo está pagando ahora, ¿no? O sea, es decir, que ahí tiene un problema. Lo que dije al principio, que es que si efectivamente es cierto eso que se dice de que está utilizando un tercio de su capacidad militar convencional, es que mucho más no puede utilizar, porque tiene fronteras de decenas de miles de kilómetros de frontera, ¿eh? Y no puede meter ahí su ejército. O sea, ha metido ya un tercio, al parecer, de su ejército, ¿no? O sea, que la situación no es probable. Yo comencé diciendo una cosa que sigo teniendo claramente en mente, y es que hay que tomarse con un grano de sal todas las informaciones que recibimos, porque siempre son interesadas, que benefician a una parte u otra. Pero si hay datos, es decir, los hechos son, y los hechos son que los rusos están donde están y los ucranianos están donde están. Eso es muy difícil de disputar. Y, por tanto, eso lo que nos muestra es que la guerra no está ganada por parte de nadie, ni que sea verosímil que pueda haber una victoria clara por parte de unos y de otros. Yo creo que va a ser una guerra larga, pero una guerra de muchísimo desgaste, donde Rusia va a jugar esa carta de que
que es la carta que jugó desde el principio y le salió mal, pero le puede salir mejor dentro de unos años, si dura 2 o 3 años, que es que las poblaciones de Europa digan, oiga, pues que es un acuerdo. Queremos volver otra vez a una situación económica estable y todo lo demás. Y esa también es un armamento del que dispone Putin y con el que, bueno, del que ha hecho uso desde el principio y que puede hacerlo mucho más. Y una última cosa muy pequeñita, si me dices, habéis hablado de lo del gasoducto. Yo creo que esa es una advertencia de Putin de que puede provocar daños a Occidente con los que Occidente no había calculado, como por ejemplo destruir las conexiones de Internet que atraviesan el Atlántico, es decir, que eso se puede destruir, puede dejar a Europa sin la web. ¿Qué significa eso? Pues que no podemos utilizar nuestros bancos, que, bueno, lo que se derrumba es mucho. Ojo, que hay armas que pueden ser mucho más eficaces que el armamento nuclear. ¿Usted cree que ha sido Putin? No tengo ni idea, A mí me parece que, no estoy seguro, desde luego Estados Unidos no ha podido ser, pero ¿quién no nos asegura que ha podido ser un grupo creado ad hoc para salvaguardar los intereses de todos esos grupos económicos que están haciendo un dineral con esta guerra? Yo sí enlazaría con esto, que hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero con esto y que no quiere que se acabe, por lo menos a corto plazo, ¿no? Las aguas que han sido, las dos detonaciones son aguas que están no controladas, controladísimas. Pero también por los rusos, no sé, no lo sé. Pero... No tanto. Y el último tramo, que Alemania estaba becada para continuarlo, lo pagó Rusia, con 8.000 millones de dólares. Me parece que las cosas apuntan a que es muy difícil que haya sido Putin el que haya hecho eso. Bueno, pero si es más fácil cerrarlo que no volarlo. Sí, pero bueno, yo creo que la advertencia que él manda es, si vale 8.000 millones de dólares, efectivamente puede conseguir que Occidente esté predispuesta, digamos, a no seguir. El último tramo lo tuvo que pagar Putin porque no había dinero por Alemania y no quiso ponerlo. Y para pero eso tampoco lo sabemos. O sea, esas son informaciones que a uno le llegan y dice, bueno, ¿de dónde sale eso? Yo eso no lo he leído en la prensa alemana y la leo todos los días, por ejemplo. O sea, que es que muchas veces se nos intoxica también con informaciones que realmente bueno, no se verifican, ¿no? Yo no sé quién ha pagado cada parte, pero lo que no cabe ninguna duda es que realmente Alemania ha sido quien ha puesto todo el dinero en la infraestructura esta, porque es que se vería beneficiado de esto, ¿no? Bueno, creo que con esto podemos cerrar el debate. Muchísimas gracias a todos. Y nada, la semana que viene volverá a haber otro miércoles, otra vez aquí, otra vez a las 7. Y este será sobre la inflación, la crisis energética y temas de desigualdad. Así que os esperamos. Muchas gracias.